Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al banquillo. Estamos, como todos los días, para poder dialogar con ustedes. Hoy hablamos de las 2P, política y pandemia. Rosendo García continúa de vacaciones, pero aquí estamos para dialogar con ustedes y con nuestros invitados. Y para hablar de este tema, hoy el diputado liberal por el departamento de Choluteca, don Yuri Sabas, uno de los diputados más beligerantes del Partido Liberal en el Congreso Nacional de la República, de los que más alza la voz y con mucha autoridad, por cierto. Así que es un gusto poder dialogar con usted, diputado Sabas. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo, un abrazo a la distancia, un saludo al pueblo hondureño. Gracias por la oportunidad, será un gusto para mí poder compartir con ustedes en tan gustado programa. En medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo ahorita por la pandemia, pero que creo que podemos dar puntos de vista importantes que pueden llamar mucho la reflexión. Vamos a hablar un poquito de su departamento también, de la incidencia que usted como diputado junto a sus compañeros de Cámara de la zona sur del país hacen. Sin duda alguna, Choluteca, en medio de todo su potencial en materia de producción y de turismo, también es una zona que necesita sin duda alguna el respaldo gubernamental en materia de infraestructura. Pero quisiera comenzar consultándole cómo está esa posición del Partido Liberal en relación a el manejo de la pandemia o a la forma en que el gobierno ha venido manejando la pandemia en estos 99 días. Escuché algunas reacciones desde el Partido Liberal en torno a la utilización de los recursos en esta emergencia, que se aprobaron, por cierto, recursos desde el Congreso Nacional también. ¿Cuál es la perspectiva sobre esta situación, diputado Sabas? Mire, Aldo, cuando inició esta crisis es una crisis inédita. Nadie puede decir que tiene un guión de cómo se iba o cómo evolucionaría la crisis a nivel mundial. Esto es algo inédito, nunca antes visto. Es más, no sabemos cómo va a ser el comportamiento de la sociedad después de la crisis. Partiendo de eso y poniendo siempre en primer lugar los intereses del pueblo hondureño y nosotros como liberales, no poniendo los intereses políticos ni aprovechando esta crisis para hacer política, dimos una tregua al gobierno, una tregua para que todos tratáramos de sacar adelante esta crisis de la pandemia, porque son vidas humanas. La sociedad nuestra está sufriendo mucho, la parte económica, los negocios están sufriendo mucho, la parte social está sufriendo mucho, y nosotros nos pusimos la camisa de Honduras para ayudar a tratar de sacar adelante esta crisis. Ya han pasado 99 días, y yo siempre he dicho este término y lo reitero: era iluso pensar que en 99 días iba a cambiar el partido de gobierno lo que nos ha hecho en 10 años en salud. El último hospital que se inauguró fue en el último gobierno liberal. El partido de gobierno no ha creído en invertir en el tema de la salud, y esa es una de las falencias las cuales se están viviendo ahorita. Usted visita los hospitales a nivel nacional y los hospitales a nivel nacional no inspiran confianza a la gente. Si usted le pregunta a un ciudadano aquí del área rural cuando está enfermo y yo le digo, vamos al hospital, no, diputado, ahí me da miedo porque de ahí sale muerto uno. Entonces no inspira confianza el hospital del pueblo hondureño. Y eso es algo que se debe de recuperar, eso es algo que la gente debe de entender. Los que laboran en los hospitales también tienen que entender que la gente visita los hospitales en búsqueda de ayuda. La gente no visita los hospitales para que la regañe el guardia que está ahí en el hospital, por darle un ejemplo, que tratan muy mal a los ciudadanos. O para que la enfermera que ande de mala gana trate mal a aquel ciudadano que llegó con una gran necesidad, con aquella humildad que viene desde el área rural, gastando lo que no tiene, buscando la salud, y que sea mal recibido y mal atendido. Entonces, estos son temas que tienen que transformarse de manera inmediata, que entendamos que los hospitales no son para enchambar empleados en el tema de salud, ni políticos en el tema de salud. Los hospitales son para curar al pueblo hondureño, para darle salud al pueblo hondureño. Y el partido de gobierno, que le hemos dado tregua en este tema de la pandemia, no ha invertido lo que tiene ni lo que debe en el tema de salud. Se han quedado muy cortos. Entonces, cada persona decide qué legado quiere dejar. Por darle un ejemplo, el gobierno de Vida Morales, dejarnos el Hospital Escuela, el gobierno de Carlos Flores, dejarnos el Hospital María, el gobierno del presidente Zelaya, el Hospital de Atlántida,
Y así sucesivamente yo le puedo mencionar varios. Quizás estos últimos gobiernos nacionalistas el legado que quieren dejar solo es en el tema de seguridad y ese centro cívico gubernamental. Si a mí me hubiese tocado tomar las decisiones sería completamente lo contrario. Yo hubiese invertido sí en educación, hubiese invertido sí en seguridad, pero ese centro cívico gubernamental yo hubiese hecho un hospital de lujo y lo hubiese distribuido en una de las 5 o 6 ciudades más grandes de nuestro país. Aquí en el sur, por darle un ejemplo, estamos a punto de perder el Hospital de Especialidades del Sur donado por Corea. Esto viene desde el gobierno, del último gobierno liberal que estaba el presidente Mel Zelaya, y no han podido llegar a un acuerdo con los planos. Imagínense, un hospital donado. Sí. Han venido a poner la primera piedra, un presidente, el otro presidente, y aquí al día de hoy todavía no tenemos hospital de especialidades, y por eso es donde yo reitero que lo que no han hecho en 10 años en salud no lo van a cambiar en 99 días. Ahora, es una realidad palpable y estamos de acuerdo en el sentido de que la inversión en infraestructura sanitaria es prácticamente nula, es mínima. La constante es que no hay medicamentos, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay equipo, no hay insumos, no hay infraestructura. Pero en medio de esta pandemia se aprobó una cantidad de recursos que hasta hace unos 3, 4 días, según la Secretaría de Finanzas, se habían desembolsado 4.600 millones de lempiras. ¿Qué evaluación ustedes hacen de la utilización de esos fondos? En el caso del Hospital del Sur, por ejemplo, ¿han visto apoyo al Hospital del Sur en medio de esta pandemia? Mire, le reitero, nuestra idea fue dar un espacio de maniobra para que el gobierno saliese bien y construir todos, porque el tema de la pandemia nos ocupa a todos. Aquí cuando inició la pandemia, Aldo, en el sur, ¿sabe quiénes fueron los primeros en decir presente? La empresa privada. La empresa privada se nos acercó, los ingenios, los gremios, los productores de melón, de caña, de azúcar, la gente de buen corazón, y ellos fueron los primeros en decir presente y ayudar. Ayudar con equipo médico, ayudar con implementos para alimentar a la gente, con temas de asistencia. En el Hospital del Sur, al día de hoy se ha quedado cortísimo el tema. Bueno, esto es una denuncia tenemos del director de salud que tienen acá, que no tenían combustible para enviar las pruebas de COVID a Tegucigalpa. Imagínense, combustible, con tanta cantidad de dinero que se le ha dado. En el tema de salud se les ha aprobado cualquier cantidad de recursos. Y lamentablemente hay una deficiencia administrativa sin precedente alguno en el tema de salud. Dicen que es que el tema de salud es complicado, pero yo les doy un ejemplo. Las empresas, alguna empresa que tengamos aquí en el país, valga la publicidad, un supermercado. Un supermercado maneja muchísima mayor cantidad de inventario que la Secretaría de Salud. Y ellos, ¿por qué si bien pueden llevar el control en un supermercado y nosotros en salud no podemos llevar ese control? Ya estamos cansados, el pueblo hondureño, de las 11.000 millones de excusas, de la mala atención que recibe la población en el tema de salud. Y este reclamo que hago yo lo hago con el ánimo de que sirva como un llamado a despertar de parte de las autoridades y entiendan que la apatía no puede seguir reinando en salud, que entiendan que no puede seguir la indiferencia en el tema de salud y que debemos de nosotros exigir al médico que se le está pagando que atienda a la gente como se debe, porque también se da el caso de que al médico se le está pagando y algunos se van a su casa y que los llamen para venir a atender a la gente por llamada, y eso no es correcto. Al guardia que está en el hospital que atienda a la gente con respeto, a las personas encargadas de dotar a las enfermeras, a estos médicos y a todo el personal de los hospitales de los insumos adecuados, que hagan su labor, pero que no reine la indiferencia, que nadie es responsable de nada, porque no importa atender mal al pueblo hondureño. Los hospitales públicos deben de ser de la misma calidad privada. Es más, deberían de ser mejor por la cantidad de dinero que se les aprueba. Son 13.000 millones de lempiras al año que se gasta en salud, por darle un ejemplo. Más de 1.000 millones de lempiras al mes. Sí. Eso no se ve reflejado en el pueblo hondureño. La calidad de la salud del pueblo hondureño no se ve reflejada, esa realidad. Entonces hay un colapso administrativo
de un sistema antiguo que no funciona y que requiere un cambio administrativo moderno, así como se hace en los supermercados, así como se hace en las tiendas de conveniencia, un control donde que el ciudadano va a recibir lo que en realidad se merece como servicio. Y me parece que no lo han hecho en 10 años, ni en 12 años, muy difícilmente en 99 días van a cambiar una política en salud. Yo no entiendo a veces cómo piensa el político hecho gobierno cuando enfoca estos temas. Si saben que son temas prioritarios, si saben que son temas sensibles, si saben que son temas de urgente atención porque tienen que ver con la vida de las personas, ¿por qué el político es tan insensible y lo deja de lado? Me refiero al político ya hecho gobierno. Y en esto quiero incluir a toda la oposición porque desde el Congreso Nacional se tiene la oportunidad también de legislar. Pero ¿qué pasa por la mente de un político para quien la salud, por ejemplo, no es importante? Mire, la administración pública está en manos del Poder Ejecutivo. El Congreso puede aprobar muchísimas cosas, pero el encargado de ejecutar y de administrar es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el que dicta la política pública de cómo va a administrar cada institución del Estado. La realidad, Aldo, que yo pienso que esto es por indiferencia y por cálculo. Porque hacer los cambios no va a ser fácil. En los hospitales no les va a gustar a muchos el cambio. Entonces, por miedo a huelgas, protestas, enojos, no le entran de frente a temas que sí le deben de entrar de frente. Los médicos deben de ganar bien, deben de tener un sueldo oneroso. Las enfermeras deben de ganar bien y deben de ser bien tratadas. Debe de haber la cantidad de personal necesario en los hospitales y debe de dársele el equipo adecuado en los hospitales. Pero a la par de todo esto, también se le debe de exigir al médico que no va a ir a la oficina a estar encerrado y solo va a atender 2 o 3 pacientes en el día. Que a la enfermera va a hacer la labor que le corresponde, en las horas que le corresponde y en el tiempo que le corresponde. Que al guardia va a vigilar que no saquen los medicamentos y no ser amigo o prestarse para aquel que saca los medicamentos de los hospitales. Entonces, esto debe de sentarse el que corresponde gobernar y hacer un diálogo público en la plaza pública que usted guste y llegar a un acuerdo con los sectores de salud. Y pedirles a los que están en salud que transformemos la salud por el pueblo hondureño. Bien, estamos hablando con el diputado Yuri Sabas, diputado del Partido Liberal por Choluteca, sobre este tema de salud y algunos elementos interesantes relacionados con la pandemia y la política. Hacemos la pausa, pero regresamos aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso en Al Banquillo. Pandemia y política es nuestro tema hoy. Dialogamos con el diputado liberal Yuri Sabas, diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Choluteca. Usted nos hablaba en el segmento anterior de que hay algunas transformaciones que no se hacen por cálculos. ¿A qué se refería cuando hace referencia a que por cálculos no se hacen transformaciones en el sector salud? Bueno, es una realidad palpable, Aldo. Muchas ocasiones los partidos políticos llegan al poder y no piensan en gobernar los 4 años, están pensando más en cómo se van a reelegir. Y pensando más en cómo se van a reelegir, temas controversiales no le quieren entrar de frente. Y esos temas controversiales, como no le quieren entrar de frente, dejan que sigan vegetando en el tiempo y vegetando en el tiempo, porque no le quieren entrar de frente porque es un tema áspero. El tema de salud es un tema áspero. Sí. Pero es un tema que hay que entrarle de frente, es una obligación de parte de cualquier partido de gobierno que llegue al poder entrarle de frente al tema de salud. Cada quien desde el ámbito de sus capacidades, desde su trinchera, debe de aportar lo que corresponde en salud. La clase política, darle el recurso que corresponde al ministro de turno. El ministro de turno, eficientar, ser eficiente, no malgastar el recurso. Darle el recurso que necesita al médico, que corresponde. Al médico, ser responsable. No solo ver el sueldo en la pública como un ingreso aparte,
sino que también hacerlo de corazón. Sé que hay muchos que tienen mucho corazón y lo hacen bien, pero también sé que hay muchos que les toca atender cierta cantidad de personas al día y lo que hacen es atender uno o dos. La enfermera, que hay unas que son excelentes profesionales, pero también existen otras que tratan mal a los pacientes, a los guardias de seguridad encargados de velar de que no salgan los medicamentos, por darle un ejemplo, por los portones, que no se presten para eso. A las personas de compra que hagan lo propio. Entonces yo ocupo un sistema de salud que nos reinventemos todos, sentarnos todos los sectores en materia de salud y hacer un pacto de que vamos a mejorar la salud, pero cada quien haciendo su aporte. Porque es mentira esperar que va a venir solo un político con una varita mágica a transformar el tema de salud. Sí. Si es un problema grande que es integral desde el más chiquito, desde la barrendera que labora en salud, hasta el ministro encargado de salud, que no le da la importancia de atender al paciente como se merece. Y sabe que a veces genera como impotencia en la ciudadanía esa permanente emergencia que hay en el sector. Estamos hablando de salud porque es lo que tenemos de frente. En el marco de la pandemia. En el marco de la pandemia, pero pasa en educación. Usted ve la infraestructura en educación deteriorada. ¿Hace cuánto no se invierte en infraestructura educativa? ¿Hace cuánto no se invierte en la niñez? Entonces, genera a veces esa frustración de la sociedad, ver que estamos en permanente emergencia y que esa emergencia muchas veces se aprovecha para situaciones de carácter irregular, porque en medio de la emergencia es como pescar en río revuelto. En río revuelto ganancia pescador, dice la gente. Mire, hay gente que quiere vivir en constante crisis y que quieren que el país se maneje en constante crisis. Y por eso no se discuten los temas que se deberían de estar discutiendo. Y en muchas ocasiones la oposición cae en conchas en trampas que le tiran, en conchas de plátano y se distrae. Nosotros ahorita debemos de ser muy enérgicos con el tema de salud. La pandemia ha dejado evidenciado las deficiencias fuertes que hay en salud. La pandemia ha dejado evidencia clara de que no hay una política con estrategia a seguir para salir adelante. Le doy un ejemplo. Cuando estábamos con 0 casos y salió el primer caso, se mandó a cierre completo. Ahorita que estamos en 10,000 casos se reaperturó la economía. Entonces algunos dirán, ¿qué sentido tiene haber cerrado cuando estábamos en 0 casos y reaperturar cuando tenemos 10,000 casos? Entonces toda esta improvisación sufre el pueblo hondureño. Y estos temas no deben de ser improvisados. No es que Honduras, por darle un ejemplo, no ha tenido oportunidad para prepararse y tener la cantidad de camas necesarias listas. Usted pregúntele a cualquiera en salud, y hago esta pregunta: ¿cuántas camas tienen disponibles para atender gente con el COVID? Vamos a ver quién me va a dar esa respuesta. No se la dan. Comisiones visitando hospitales para ver si hay camas disponibles. ¿Cómo va a creer posible? Estamos en el 2020 y tengan que ir comisiones a visitar a ver si hay camas disponibles. Eso es una falta de respeto para el pueblo hondureño. Que no puedan contar si hay 300, 400 camas disponibles a nivel nacional para el pueblo hondureño en el COVID. Entonces ya debería estar por su código de barra, por su cama, por su expediente, por el ciudadano que se merece un trato adecuado, controlado el tema de salud. Ya deberían de estar habilitados. Si no tiene dinero ya debería estar alquilando, o si no tiene instalaciones ya debería estar alquilando hoteles para habilitar y sacar las personas que no están con COVID de los hospitales y llevarlos a otro lugar en la crisis de la pandemia, ya que no han venido tales hospitales que no sé de dónde vienen, de Turquía o algo así. Sí. Pero no pueden seguir esperando a que todo el sistema colapse, porque el pueblo hondureño va a sufrir muchísimo. La gente en el área rural, Aldo, y le digo porque yo la visito, no es porque me lo cuentan. Yo le pregunto, ¿estás con síntomas? Sí, pero prefiero quedarme en la casa que ir al hospital, porque del hospital salgo muerto. Sí. Imagínense la percepción que tiene la gente. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y el tema de salud
El próximo partido que venga y logre el poder de la nación le tiene que entrar de frente a resolverlo y dejar ese legado, porque cada quien busca qué legado quiere dejar cuando ha sido gobierno. Como le reitero, unos quieren dejar centros cívicos gubernamentales. Yo estoy seguro que mi partido, si llega al poder, va a querer dejar hospitales, porque eso es lo que necesita el pueblo hondureño. Cuando usted me habló al principio de la tregua, ¿a qué condicionante se refería? ¿A no criticar? ¿A no hacer oposición? ¿A dejar un espacio de acción? A no ser política con la pandemia, Aldo. Porque es tan fácil criticar en el tema de la pandemia. El que es irresponsable utiliza este tema de la pandemia para criticar de una manera... Eso es tan fácil porque es una crisis. Es pandemia y es crisis porque es algo inédito que nadie tiene el control y nadie sabe los escenarios cómo utilizarlo. Entonces, cuando esté en oposición enferma, en oposición sucia, utiliza el marco de la desgracia del pueblo hondureño para hacer política. Y nosotros, yo personalmente, no comulgo con eso. Pero no me puedo quedar callado cuando el tema de salud está mal. Claro. Cuando en 99 días las cosas no han mejorado. Cuando nos dijeron que se estaba aprobando un montón de dinero para los hospitales y no he visto uno. Entonces tenemos que levantar la voz para que el gobierno de turno trate de mejorar y mejoren los servicios para la población. Pero si nosotros no mejoramos, no levantamos nuestra voz, ellos no van a sentir presión, no van a querer mejorar, porque las cosas las van manejando a este ritmo, que es un ritmo equivocado. Es difícil pronosticar lo que viene, pero ¿qué nos va a dejar la pandemia? Una cosa es qué nos va a dejar y la otra es qué nos debería dejar. ¿Usted qué visualiza? Este problema es la comunicación. Voy a tratar de ser breve. Lo que yo quisiera que dejara, no podría predecir que va a dejar porque el comportamiento humano es tan difícil, pero lo que yo quisiera que dejara es una sociedad más solidaria, una sociedad más consciente, una clase política más responsable, de que deje de utilizar la división y promover el odio dentro de la clase hondureña para obtener el poder. Yo he visto mucho eso en este tiempo que tengo de andar en política. He visto mucho cómo se hace el show en el Congreso haciendo el mate de que son enemigos unos con los otros y atrás comen en el mismo plato o comemos en el mismo plato. Y me parece que esa es una falta de respeto para el pueblo hondureño. Que esta pandemia nos enseña que debemos de ser amigables con el medio ambiente. No creo yo que sea casualidad de que esté lloviendo más, de que miremos más animales deambulando nuestro planeta, de que miremos un mejor ambiente en general, un mejor tema medioambiental en general. No creo que esto sea casualidad, esto es debido a que el efecto invernadero ha bajado, la temperatura en el mundo ha bajado y eso es una gran ayuda. Tal vez nos llama la conciencia para aquella gente que utiliza tanto los vehículos, aquella gente que va al cine familiar el domingo, pero el hijo llega en un carro, el otro llega en otro carro, el otro llega en otro carro, reducir el uso de vehículos de la mayor cantidad de manera posible. A la gente en el área rural, tratar de luchar en contra de la quema del campo para poder prepararlo. Hay otras maneras de prepararlo sin necesidad de quemar el campo. El tema ambiental es un tema importante y que espero que este tema de la pandemia nos ayude a tener más conciencia social. Pero lo más importante es en el tema de salud. Claro. Esto nos debe llevar a una reflexión que la educación, en primer lugar, nos da cultura y la cultura nos enseña a prevenir las enfermedades. Y en segundo lugar, en el tema de salud hay que invertir muchísimo. Hago la pausa y regresamos para dialogar con el diputado Yuri Sabas. Estamos aquí en Al Banquillo. Estamos de regreso al banquillo con el diputado Yuri Sabas, hablando sobre pandemia y política. Le consultaba en el segmento anterior lo que nos debería dejar la pandemia, porque los hondureños dicen que somos de memoria de corto plazo, que en cuanto venga la política vamos a volver a la misma actitud de siempre, que en cuanto venga la campaña política volvemos a la misma intensidad, a la misma intriga, a la misma crítica, a los mismos conflictos, y todo lo que hemos pasado quedará en el olvido. Simplemente una experiencia más, y Honduras es un país que está acostumbrado a vivir de crisis en crisis.
¿Qué piensa usted? Mire, yo le reiteré lo que yo aspiraba y soñaba que nos deje de elección la pandemia. Yo tengo 3 periodos de participar en política. He participado en 3 elecciones. No vengo de una familia política. Nadie de mi familia participa en política. No tengo ningún familiar que trabaje en el Estado. Nunca han trabajado nadie de mi familia en el Estado, ni tampoco nuestras empresas laboran con el Estado, ni nada por el estilo. Y yo entré a política con una mentalidad completamente diferente. Yo he visto mucho que el político usa mucho la diatriba, el insulto, la ofensa, el maltrato, porque tiene la percepción equivocada de que para que su producto se venda mejor o para que su luz brille más hay que pagar la luz de otro. Y eso no es cierto. Si usted quiere que su producto se venda mejor, pues promuévalo más. Venda un buen producto, haga las cosas bien y la gente le va a agradecer, le va a reconocer y le va a dar el apoyo. Espero que este proceso le haya dejado a la clase política, a todos nosotros, la experiencia de que necesitamos ser más solidarios y que debemos de alejarnos de esa polarización de la sociedad, de aquel político que lo que engendra es odio en la población hondureña y con la única búsqueda de llegar al poder. O sea, polariza y le dice o estás con Dios o con el diablo, y si no opinas igual que Dios o el diablo, sos detestado. Entonces, esas cosas no son así. Estamos en un país y debemos de tener una cultura donde la mentalidad y las avenidas deben de ser varias. Le voy a dar un ejemplo. Un arco iris no es en blanco y negro. En medio del blanco y el negro hay un montón de colores, hay un montón de avenidas y un montón de rutas de solución a los problemas. Pero aquí nos quieren polarizar. Aquí le dicen que aquí yo debo de estar gritando fuera Jo o debo de estar gritando viva Mel. Y el pueblo hondureño es muchísimo más que eso, no es 2 personas. Es un pueblo hondureño que requiere grandes cambios, que requiere una transformación importante, que requiere que unamos a la familia hondureña y que alejemos a la familia hondureña de toda esta diatriba. Requiere que el ciudadano tenga oportunidades de trabajo, que el niño que va a la escuela tenga la posibilidad de recibir un servicio de educación adecuado. No hemos logrado, Waldo, de que las escuelas públicas reciban internet. Estamos privando a los niños de que tengan acceso a la educación virtual, estamos privando a los niños que tengan acceso a ese mundo de información que brinda la tecnología. Todo esto lo podemos lograr en el próximo proceso, pero lo tenemos que lograr más haciendo que diciendo y sin tratar de destruir a la gente, porque yo qué gano con destruir a alguien porque sea libre o porque sea nacionalista. ¿O es que yo voy a creer que alguien es bueno porque es libre, liberal, nacionalista, opinista? No sé, hay gente buena en todos los partidos. Y hay gente también que deja mucho que desear. Pero la gente que deja mucho que desear, pues las urnas la harán a un lado y la gente correcta es la gente que debe tratar de unir a la familia hondureña. Bueno, ahora mismo vamos a enfrentarnos a una situación bastante compleja porque mucha gente en desempleo, muchas industrias que cerraron, muchos comercios que cerraron. Se viene una situación bastante compleja en el plano económico. Y desde ya deberían estarse construyendo estrategias para ver qué se va a hacer con esos grupos, porque si no, los pronósticos de los economistas es que es más pobreza, más dificultad económica, más contracción de la economía, menos crecimiento económico. El panorama no es nada halagador, hay que tomar decisiones y hay que tomar buenas decisiones ya. ¿Con qué se gobierna? Es que hay personas que están equivocadas. En ese sentido, Aldo, yo comparto con usted lo que está diciendo al 100. ¿Con qué se gobierna? ¿Con lo que dice la gente así, que le hace así? ¿O con talento? Se debe de gobernar con talento. En esta crisis, en medio de la pandemia, siento que ha faltado talento, en el sentido de que en vez de incluir a todos los sectores políticos en la toma de decisiones, en vez de incluir a todas las organizaciones en las compras y ventas de materiales, el gobierno se ha metido él solito a querer hacer las cosas. Ha hecho falta talento. A mí me hubiese tocado, por darle un ejemplo, las compras, hubiese incluido el CNA, hubiese incluido a la Iglesia Católica, hubiese incluido a la gente de honor y de nombre de nuestro país, que ellos se encargaran de eso. Si a mí me hubiese tocado tomar las decisiones, hubiese invitado a todos los partidos políticos para que enviaran a sus personas más connotadas para que ayudaran a que saliéramos adelante de esta pandemia. El país se construye escuchando la opinión de todos, no imponiéndome porque tengo un poquito más de control. Por eso usted se da cuenta y ahorita revisa las encuestas,
8 de cada 10 hondureños están en contra del partido de gobierno. Eso es lo que han sembrado, porque se han impuesto y no han construido con la familia hondureña, y eso ha sido su enorme error. Y lo que pasa es que también como que la gente va perdiendo la confianza en los políticos, y esa confianza hace que la gente participe menos, y entre menos participe la gente, menos representativos también los gobiernos. Es una cuestión de deterioro político que es preocupante no solo para la clase política, sino también para el país. Mira, ese es el discurso, qué bueno que tocó ese tema, fíjese, eso es un tema importantísimo. Ese es el discurso del disociador. El disociador en política, el político que quiere que la gente mire a todos los demás mal para verse bien él, lo que le dice a la gente es que no vaya a votar. Que no vaya a votar. Le dice a la gente que no llegue a las urnas. ¿Y qué es lo que hace? Que aquel que tiene estructura, organización, lleva un poquito y ellos escogen por la mayoría del pueblo hondureño. Porque el disociador logró entrar a la mente de aquel pueblo de que no debe votar. Y mira, el voto ese día, el voto del pueblo hondureño, el del ciudadano más rico y encopetado, es igual de importante que el del ciudadano más humilde y trabajador. Ese día las cargas se emparejan, ese día el pueblo decide, ese día el pueblo debe de salir masivamente a castigar al que debe de castigar porque no ha hecho las cosas bien en las urnas, y a premiar al que debe de premiar porque cree que está haciendo las cosas bien en las urnas. Pero ese día no pierde usted su derecho, porque es el único día donde todititos somos iguales, todititos, desde el más sencillo al más encopetado. Ese día la opinión de todos es la mismita, y eso es algo que no se lo debemos de dar a nadie, ni dejar que nadie nos convenza para dejarlo. Hay un político con la capacidad, con el talento, con la responsabilidad y con la honestidad para gobernar este país en este momento. Sí, hay gente buena en Honduras. Honduras hay muchísima gente de mucha capacidad, de mucho talento. Yo como liberal, sinceramente, estoy bien alegre que he visto que mucha gente connotada, que genera mucha expectativa, está queriendo participar a lo interno del Partido Liberal, escuchar a personas como la doctora Figueroa, como el señor Contreras de allá de la Costa Norte, como Darío Vanegas, como el ingeniero Luis Zelaya, que están participando dentro del Partido Liberal. Eso me alegra mucho porque están buscando nuestro partido, que es la única alternativa en realidad de recuperar el poder y la alternabilidad en el ejercicio del poder. ¿Quién no platica en las calles, Aldo, por darle un ejemplo? Porque no podemos nosotros, el político que se despega de la gente, como que está confundido. ¿Quién no comenta en la calle que el presidente Zelaya no lo van a dejar llegar al poder gente de afuera o otros gobiernos que influyen, o que no lo van a dejar llegar al poder por su ideología? ¿Quién no comenta eso en la calle? Ya van 2 procesos en donde lo único que se ha hecho es debilitar a la oposición, dividir a la oposición y ayudarle en ese sentido a que llegue al poder el partido de gobierno. Entonces ya se sabe que la alternativa para recuperar el poder de la nación es a través del Partido Liberal, lógicamente tomando en consideración toditos los sectores, lógicamente haciendo alianzas que son necesarias, porque el que crea que es tan poderoso para no ocupar la ayuda de otro, está equivocado. Nadie es tan poderoso para no ocupar la ayuda de otro, y nadie es tan débil para no aportar un granito de arena y sacar este país adelante. Entonces, con esa óptica, con esa mística, es que debemos de construir una alianza para recuperar la alternabilidad en el ejercicio del poder. ¿Por qué tenemos tanta gente en las calles disgustada? Porque la gente quiere un cambio. La gente quiere alternabilidad en el ejercicio del poder. Ya lleva 3 periodos del partido de gobierno, ha generado mucho desgaste, tiene muchos problemas, tiene mucho roce con la sociedad, se ha impuesto mucho en muchos temas y la gente está disgustada. Escucha las redes sociales, mire las protestas permanentes en la calle. La gente quiere un cambio, y ese cambio estamos obligados nosotros como Partido Liberal, que tenemos la capacidad de cuidar todas las urnas del país, que tenemos 90 alcaldías, 70 y pico de primeros regidores, una estructura nacional, de lograr esa alternabilidad para el pueblo hondureño. No ocupamos aquellos partidos de que están queriendo decirle a usted de que usted, si no está con ellos, está en contra. Así no se construye una nación. Una nación se construye escuchando a la gente, no imponiéndole los criterios. Entonces nosotros como liberales, porque yo soy liberal, ideológicamente soy liberal,
Yo no soy de corte vertical. A mí de que me quieran dar una orden y me la impongan como que me cala, no me funciona eso conmigo. ¿Sí? Si yo quisiera seguir una orden vertical o fuera libre, porque el partido libre es vertical, lo que ordena el presidente Zelaya, ahí es ley. O fuera nacionalista, porque el partido nacional, ahí lo que señala el que tiene el poder es ley. La gente dice los cachurecos son disciplinados, por darle un ejemplo. Los liberales no. El Partido Liberal es un partido horizontal, donde la gente se le convence, donde la gente tiene igualdad de opinión y desde el más chiquito al más grande puede opinar. Y esa es la grandeza por la cual tenemos 100 y pico de años de historia, hemos pasado cualquier cantidad de crisis y seguiremos adelante porque nuestra minuta ideológica es una minuta ideológica abierta. ¿Y Honduras qué necesita ahorita? ¿Qué dicen en las alcaldías, por darle un ejemplo? Cuando gana un alcalde que es nacionalista, dice que no atiende a los liberales y que no atiende a los libres. Cuando gana un alcalde libre, dice que no atiende a los cachurecos y sí a algunos liberales. Pero cuando gana un alcalde liberal, el alcalde liberal atiende liberales, atiende nacionalistas y atiende a libres. Porque nosotros ideológicamente somos abiertos, no somos verticales en nuestra manera de pensar. Sí. Yo aquí no tengo ninguna diferencia con ninguna persona de libre, no tengo diferencias con personas del Partido Nacional, tengo muchos amigos en todos los partidos, recibo votos de las personas de todos los partidos y yo tengo que atenderlos a todos, pero dejar claro que mi ideología es liberal y que yo soy de corte horizontal, no creo en las imposiciones y no creo en rechazar a las personas porque piensen diferente. Voy a la última pausa y cuando regresemos hablamos un poquito de cómo está Choluteca en materia de salud y en estadísticas de COVID-19. Regresamos al banquillo. Regresamos al banquillo. Estamos dialogando sobre pandemia y política con el diputado Yuri Sabas. Así rápidamente, antes de consultarle cómo está manejando Choluteca la crisis sanitaria, ¿estuvo a punto usted en algún momento de abandonar la política? Dijo, me retiro, no quiero volver. ¿Todavía se mantiene o sí va a seguir en política? Bueno, estos tiempos son tiempos de reflexión, Aldo. Uno, en el marco de esta pandemia, yo he estado activo trabajando alrededor de la gente, ayudándole todo lo que está a mi alcance a la población. No me he escondido un tan solo día, he estado de manera permanente con la población. Pero también esto lo llama a uno a tener más tiempo en familia. No sé si usted se ha fijado que en el marco de la pandemia pasa más tiempo cada quien el fin de semana con su familia. Así es. Comparte más tiempo con su familia, tiene mejores conversaciones con sus hijos, mejores conversaciones con sus padres, que si tiene la dicha de tenerlos cerca. Y creo que uno empieza a valorar muchas cosas en la vida. Yo voy a estar en la trinchera que la población de Choluteca me lo pida, o que la población de Choluteca me designe, porque yo me debo a la gente de Choluteca y tengo que tener eso claro. Hace un tiempo, cuando yo pretendía salirme de política porque quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar a mis hijas, recibí un llamado de atención, fíjese, de una persona de la cual le debo casi todo lo que tengo, que es de mi padre. Y me dijo, usted no ha terminado su labor, tiene que ser responsable. Y tiene todavía cosas que terminar y cosas que atender. Termínelas, atiéndelas, y cuando haga eso, hágase a un lado. Y él tenía toda la razón. Hay muchas cosas que tengo que todavía lograr para mi departamento. Hay muchas cosas que tengo todavía que hacer para la gente que confía en mí, que me ha dado la oportunidad de ser el diputado que más votos ha recibido de la oposición en las últimas 3 elecciones aquí en el departamento de Choluteca. Yo me debo a ellos y tengo un compromiso con ellos. Veremos en un futuro cercano, cuando venga la política, si participamos en ese contexto. De no hacerlo en una figura política, pues lo vamos a hacer coordinando, ayudando, organizando y sirviéndole a la gente del departamento. Choluteca no está muy bien en materia de estadísticas. Ha crecido los casos de COVID-19 en los últimos días y esto sin duda alguna debe ser motivo de preocupación. He escuchado al alcalde de Choluteca también muy preocupado por la falta de apoyo y por la situación de la pandemia. Mire, la incidencia de COVID en Choluteca es altísima. Si usted se da cuenta, los casos que aparecen y se pone a analizar con sencillez, no ocupa ser científico nuclear. Aquí se hacen muchas menos pruebas que en la capital. Y porcentualmente las personas que se evalúan salen bastante infectadas, bastante contaminadas. Significa que tenemos un nivel de incidencia altísimo. Sí.
no han invertido lo que deben en el tema de salud. Tengo a familiares, conocidos, amigos que están en el hospital ahorita con oxígeno por el tema del COVID. Ellos están incómodos en el hospital, no se sienten bien atendidos, no se sienten como que están recibiendo el trato humano que se merecen. Y eso es algo que hay que decirlo con valor, porque si no, nunca va a cambiar. Cuando entendamos que en el hospital a la gente hay que darle el trato que se merece, solo así es que vamos a cambiar. No es culpa de los médicos, no es culpa de enfermeras, no es culpa solo de la ministra, es un sistema que tenemos que entrarle de frente todos para atrevernos a cambiarlo. ¿Está colapsado el Hospital del Sur? Todavía no, pero está a punto. Sé que las autoridades están buscando alternativas. Hemos estado queriendo hacer entender que ya deben, si no van a llegar los tales hospitales que nunca llegaron, que deben de rentar hoteles para trasladar a las personas que no están enfermas por COVID y que sean atendidos en esos hoteles, que sean tratados en esos lugares para que el hospital habilitemos a las personas que están con COVID. Porque el COVID genera mucho miedo entre la población. Usted llega a un barrio con gente infectada con COVID, la gente no quiere que los infectados con COVID lleguen. Entonces a ellos hay que atenderlos en el hospital y habilitar otros lugares para el tema del COVID. El tema del COVID ha dejado muestras de que se ha quedado corto el tema de salud. Y eso es algo que lo tenemos que reconocer y eso es algo que nos debe de obligar a cambiar. Pero aquí en el sur faltan muchísimas cosas, Aldo. Mire, yo aplaudo que se haya invertido en el deporte tanto como se invirtió en los últimos 4 años. Cada barrio aquí de los grandes tiene un campo de fútbol con su grama, con su alumbrado. Y eso pues es bueno, yo soy deportista y sé que el deporte ayuda mucho. Pero yo parte de eso lo hubiese invertido más en salud. Yo parte de eso hubiese exigido, si me hubiera tocado estar en el puesto de poder, de toma de decisiones como lo que es el Poder Ejecutivo, ese Hospital del Sur es un obligado. Aquí estamos atendiendo 500,000 de personas en 150 camas, Aldo. Sí. Saque usted la matemática, no existe, no hay, ni un científico nuclear va a hacer cuadrar esa ecuación. 500,000 de personas en 150 camas. Entonces eso es algo que es un obligado, que ese hospital de especialidades que lo han inaugurado varios presidentes, que han venido a poner la primera piedra a varios presidentes, sea una realidad. No se solo se quede en una inauguración política. Eso es un obligado para la zona sur. Sí. Pero nosotros también necesitamos, Aldo, como país, revisar nuestra política exterior con el gran país del norte, con Estados Unidos. Si usted analiza cuántas personas nuestras se van buscando mejor vida, cuántos migrantes tenemos que se van buscando una mejor vida. No lo hacen porque quieren. Nadie se quiere ir de su patria, si aquí es bonito vivir. Pero lo hacen por necesidad. ¿Cuánta gente tenemos que vive en Estados Unidos que siempre pasan llorando venir a estar aquí en Honduras, o estar aquí en su barrio, o estar aquí con su comunidad? Mucha gente que está allá, pero allá están porque allá es donde está el trabajo. Claro. Necesitamos revisar la política bilateral con todos estos países. Por darle un ejemplo, Estados Unidos invierte cantidades de millones de dólares, su empresa, en abrir fábricas en China. Aquí podemos darle los incentivos fiscales que deseen para que vengan a abrir fábricas aquí, a Centroamérica. Y que Estados Unidos dé los incentivos fiscales que corresponden a esas empresas. Por ahorrarse unos cuantos dólares, se van a abrir fábricas hasta China, pudiéndolas abrir aquí, a donde sus vecinos estamos pasándola mal, que está pasando una crisis económica, que con 500 empresas de esas que están en un estado de China, en una ciudad de China, que se vengan aquí a Centroamérica, generaríamos muchísimo empleo y tendríamos mucho menos migración. Entonces la política exterior, el próximo que gobierne, tiene que ser en búsqueda de traer empresas que vengan a abrir aquí a nuestro país, abrirle las condiciones para que ellos quieran venir a Honduras, para que Honduras sea potable. Estamos cerquita, estamos a 1:30 de manera aérea de Estados Unidos. Imagínense que prefieren irse hasta China teniéndonos a nosotros tan cerca. Entonces, los gobiernos tienen que sentarse, hablar con el país del norte y decirle, bueno, ¿usted no quiere migración?
del incentivo fiscal a sus empresas para que vengan a invertir a Honduras. La gente hondureña con empleo no va a migrar. La gente hondureña con desarrollo no va a migrar. La gente hondureña le gusta su país, le gusta la comida hondureña, le gusta el frijolito. ¿Cuánta la gente que vive en Estados Unidos nos pide cuando uno vaya que le lleve el frijolito? Extraña la tortillita, extraña la comida nuestra, lo propio. Entonces lo que necesitamos es una política internacional para generar empleo, ponernos de acuerdo con el gran país del norte y traer desarrollo para Honduras. Diputado Yuri Sabas, ha sido un gusto dialogar con usted. Muchísimas gracias, Aldo, el gusto es mío. Disculpa las interrupciones, pero esto vía Zoom cuesta un poco. Aquí en Choluteca se ha ido la energía en esta entrevista, ha llovido, nos hemos quedado sin señal. Ha sido complicado, pero de verdad muchas gracias. Un abrazo a Rosendo, que se mejore mucho, él y su familia, que estén todos bien. A ustedes, gracias por la oportunidad. A la gente de Choluteca, el que no tenga que salir, evite salir. Sí. A la gente de Honduras, el que no tenga que salir, evite salir. Hay un montón de gente contaminada, más de la que usted se imagina. Y a la gente que le toca salir porque tiene que trabajar, porque tiene que sustentar a su familia, hágalo con todas las medidas de seguridad. Cuídense mucho. No esperen que el gobierno les va a resolver el tema de salud. Si no lo ha hecho en 10 años, no lo va a cambiar en 99 días. Cuidémonos nosotros y salgamos adelante juntos. Gracias, diputado Yuri Sabas, con nosotros aquí hablando sobre pandemia y política en Al Banquillo. A ustedes, gracias por su sintonía.